Buenos días and good morning, everybody. I am very pleased to be here in this Jean Monnet network in the University Autonomous of Mexico, which is one of the largest and more important universities in Latin America, and for me is a very real pleasure to be here for these two reasons. First, for the confidence you as colleagues, European and Latin American colleagues, to invite me for giving this talk, and the university, the UNAM, as a host to be here again. For me, I repeat, as a Latin Americanist, being in Mexico and being in UNAM is a great honor. Thank you very much. Bueno, voy a hablar con ustedes y plantearles un tema que tiene que ver con uno de los problemas más acuciantes que tiene la propia teoría democrática y que tiene el mundo hoy, ¿no? Y es el propio estado de la democracia. Creo que este es un tema sustantivo, primero para la red, y en segundo lugar es un tema sustantivo para este coloquio. Mi presentación, y debería haberlo dicho expresamente, debo agradecérsela al profesor y doctor José Briceño, porque me permite intercambiar estas ideas con ustedes que, por un lado, vienen de otros campos del conocimiento. Yo me alineo en el ámbito de la ciencia política, y luego también tienen una experiencia debido a que proceden de diferentes países con, a su vez, peculiaridades políticas distintas, ¿no? El caso de estar aquí, sin ir más lejos, personas de Brasil o personas de Italia que han vivido dos auténticos terremotos políticos en sus países en las últimas fechas, pues creo que refuerza lo que les estoy señalando. Bueno, nada más importante que situar, que ubicar el problema de la democracia hoy. Es un escenario proceloso. Vivimos primero las secuencias de una crisis, una doble crisis que se retroalimenta, sanitaria y una crisis económica, pero que conviene no olvidar que la crisis económica ha enlazado demasiado deprisa con la crisis que tuvimos en 2008, a partir de 2008, y que sus consecuencias se van a ver proyectadas en el presente. Esto ha generado en gran número de países una frustración popular, frustración porque las expectativas de progreso, de desarrollo, no se han visto satisfechas, y esto posiblemente en América Latina es más traumático porque estas expectativas en la primera década del presente siglo se vieron alimentadas por un momento de expansión económica indudable, ¿no? La región vivió un buen periodo como consecuencia del incremento de los precios de las materias primas, pero también como consecuencia del incremento de la demanda de los países asiáticos.
Entonces, toda la región vivió una época de gran bonanza, aproximadamente entre el año 2002 y 2012-2013. Pero esta época de gran bonanza se vio inmediatamente frustrada y ha generado esta frustración popular que les he dicho. Estamos también en un escenario político, yo diría que es general, dominado por las emociones, dominado por las redes sociales, ¿no? Luego volveré sobre ello, ¿no? Y para concluir este preámbulo, nos encontramos, nos vemos en un escenario muy inesperado, hace 10 meses, de guerra. Es decir, la guerra en Europa ha roto un estado de las cosas en que parecía que la guerra era algo del pasado. Bueno, todos estos elementos se retroalimentan y creo que configuran un escenario en el que América Latina no va a ser menos relevante, ¿no? De alguna manera, vivimos además en una nueva economía digital. Esto creo que es bastante obvio, pero a la vez es bastante importante desde la perspectiva de los cambios que han acontecido en el mundo. Cambios de distinta naturaleza. En primer lugar, creo que hay que subrayar el cambio que supone en el entramado empresarial, ¿no? A veces sí sé que somos conscientes, pero no lo subrayamos suficientemente, como en apenas 15 años empresas que prácticamente no existían al comenzar el siglo, hoy son las primeras empresas en capitalización bursátil, en Wall Street, por ejemplo, ¿no? Como, por otro lado, el modelo tecnoeconómico de las redes sociales, bueno, ha venido de manera absolutamente abrumadora para cambiar la vida de nuestras sociedades. Y un cambio, además, que se produce de manera general, de manera global. Es decir, que no es un cambio que se dé en una determinada parte del mundo, en una determinada zona, sino que es un cambio absolutamente legal. Y siempre, además, regido por leyes claramente del mercado. De ahí que se abra un nuevo escenario de intervención política, y yo me alegro que aquí en el seminario se va a trabajar, por ejemplo, sobre todo el tema de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Porque supone de alguna manera la necesidad de que la política debe intervenir, debe de alguna manera tomar medidas. A veces suena la palabra regular como una palabra muy dura, pero es evidente que la política debe regular lo que está pasando, debe regular derechos, debe plantear normas de gobernanza y, sobre todo, debe regular las Big Tech. Por otro lado, ustedes me van a preguntar ¿por qué la fatiga? ¿Por qué quiero hablar de fatiga? Bueno, porque no tenemos un puntero para... quiero hablar de fatiga basándome sobre todo en 5 ámbitos que podemos denominar conceptuales, ámbitos teóricos, ¿no? Y que están de la mano de pensadores, de intelectuales que son de sobra conocidos, ¿no? Las cinco articulaciones sobre las que construyo esta idea de fatiga tienen que ver, en primer lugar, con el pensamiento de Carl Schmitt y la lógica amigo-enemigo, que es bueno, algo en lo que se puso sobre la mesa hace ya 90 años y que tan dramáticos efectos tuvo para entender lo que va a pasar en el mundo precisamente en ese momento. En segundo término, lo que llamaría el conglomerado de trabajos y demás y de reflexiones en torno al culto de la personalidad,
algo que parecía que se había absolutamente visto superado y que los hechos acontecidos en los últimos 10, 15 años refuerzan que no es así. En tercer lugar, los trabajos de Zygmunt Bauman acerca del concepto de lo líquido, de la modernidad líquida, de las sociedades líquidas, ¿no?, que vienen a ser la consecuencia de las sociedades de consumo, ¿no? Recuerden que Bauman habla de lo líquido justo cuando está finalizando el siglo XX. Es decir, la sociedad digital se presupone, pero todavía no ha llegado, ¿no? Y Bauman se centra, y yo creo que en ese sentido hay cierta similitud con la de otro intelectual que va a ser premio Nobel de literatura, como es José Saramago, cuando José Saramago va a hacer aquella famosa metáfora de lo que va a suponer esta sociedad de consumo en un centro comercial, ¿no? La cuarta idea tiene que ver con un politólogo europeo nacido en Irlanda, que va a enseñar en el Instituto Europeo de Florencia y que va a terminar su vida académica en la Universidad de Utrecht, que es Peter Mer, y su concepto de gobernar el vacío. Gobernar el vacío, si se dan cuenta, la metáfora vacío, líquido, van muy de la mano y Peter Mer lo que está es refiriéndose a lo que está pasando con los partidos políticos en Europa, ¿no? Peter Mer conoce lo que está pasando en Italia, lo que ha pasado en Italia con la llegada de Berlusconi la década anterior, la descomposición del sistema de partidos, lo que está pasando en Francia y que seguirá primero con Sarkozy y después con el partido En Marche de Macron y eventualmente lo que se está produciendo en las nuevas democracias de Europa Central y Oriental. Entonces, esta idea de gobernar el vacío o de Peter Mer habla de banalización de la democracia, creo que también debe ser tenida en cuenta. Luego, me gustaría citar a Byung-Chul Han, este filósofo de origen coreano que trabaja en Alemania y que nos habla de la sociedad del cansancio, ¿no?, la sociedad de la autoexplotación. Y finalmente, la última referencia, la sexta referencia, sería la de un reciente libro de esta profesora muy conocida, Shoshana Zuboff, de la Universidad de Harvard, que es El capitalismo de la vigilancia, ¿no? Entonces, estos elementos creo que me parece que son absolutamente fundamentales, configuran un cosmos intelectual en el que movernos, ¿no? Y esto me da pie para utilizar el término de fatiga y que veremos ya inmediatamente. ¿Por qué América Latina? ¿Y qué América Latina? Bueno, diría de manera muy honesta que porque es mi campo de trabajo, ¿no? Es decir, mi trabajo académico, mi trabajo como investigador se da en los países de la región. Soy, como les decía al principio, politólogo y me interesa la región desde una perspectiva comparada, ¿no? Pero, sobre todo para aquellas personas que estén menos familiarizadas con el ámbito latinoamericano, hay que señalar, o quiero señalar, subrayar tres cuestiones. La primera es la de heterogeneidad, ¿no? Y esto hay que decirlo muchas veces y no resulta vano decir que es una reiteración. No, hay que decirlo muchas veces. América Latina es muy heterogénea. Probablemente tan heterogénea, y es difícil hablar en términos de heterogeneidad como lo es Europa, ¿no? Claro, ustedes pueden decir hay un denominador bastante común, que son dos lenguas que son muy próximas, como son el español y el portugués, que dominan toda la región, pero la heterogeneidad está presente en la demografía. Cuando hablamos de países de América Latina, estamos hablando de Uruguay y de Brasil.
Cuando estamos hablando de América Latina, estamos hablando de México y de Honduras. Y son países que son unidades políticas que nos sirven para nuestro análisis y para nuestras comparaciones, pero cualquiera se da cuenta de lo complejo que es eso. También estamos hablando de, no solo por consiguiente, de la demografía, sino del territorio, ¿no? Y estamos también refiriéndonos a diferencias en términos de la ubicación geográfica. Hay países en América Latina que son islas, hay países en América Latina que no tienen salida al mar. Hay países en América Latina que tienen varios climas dentro de su país y hay países en América Latina que el clima es homogéneo, ¿no? También hay una enorme diferencia o una enorme peculiaridad que viene del peso del pasado. Toda sociedad política tiene un pasado y en América Latina el peso del pasado es especialmente significativo, porque penden por lo menos estas cuestiones que aparecen en la lámina. En primer lugar, lo que llamaríamos lo precolonial, ¿no? Es decir, el mundo de las Américas antes de 1500. Luego, lo que vamos a llamar el peso de lo colonial, y esto es muy importante si tenemos una visión desde la perspectiva postcolonial. Es decir, estoy hablando de 3 siglos, 3 largos siglos de presencia colonial. En tercer lugar, lo que sería la complicada construcción, formación del Estado-nación, ¿no? ¿Por qué América Latina toma esa senda de configurarse en una serie de estados que, fíjense ustedes, los estados que se crean en América Latina en torno a 1840 se van a mantener durante el tiempo? No van a desaparecer y si acaso se van a incluir 1 o 2 más. Se va a incluir Cuba, se va a incluir Panamá, pero el resto de los estados se mantienen, ¿no? Y entonces hay una complicada construcción de lo estatal y de lo nacional. Y finalizo con también un peso que es el peso de lo que hemos llamado en términos de Huntington, de Samuel Huntington, la tercera ola democratizadora, que llega a la región en torno al año 1978, pero que va a afectar a toda la región. Toda la región va a cambiar enormemente a partir de 1978 y va a seguir una senda democrática que es en la que vive hoy. Y la última cuestión, que no contribuye a la heterogeneidad, sino a la homogeneidad, y también sobre esto voy a volver más adelante, es que América Latina es una región donde todos sus países son presidencialistas. Esto no ocurre en Europa, ¿no? Y esto me parece que es extremadamente importante para hablar de uno de los problemas que, en mi opinión, son hoy más severos en la democracia en la región. Miren, si tomamos la política en América Latina desde el año 78 hasta hoy, es decir, estamos hablando de ya casi 45 años, podemos encontrar una política en la que la democracia ha sido la constante, es decir, no hay momentos de quiebra, son muy pequeños los momentos de quiebra que se van a producir en la región, pero hay una reinversión de esos momentos de quiebra. Por ejemplo, el caso más conocido, siempre más citado, es la llegada al poder de Fujimori democráticamente en 1990, pero 2 años más tarde Fujimori disolverá el Congreso y disolverá el Poder Judicial en lo que de facto es un golpe de Estado. Bueno, este es un caso de interrupción presidencial, pero es un caso de interrupción presidencial que se reconvertirá. Otro caso de interrupción presidencial vía el golpe de Estado es lo que va a suceder como 15 años después en Honduras, con el presidente Zelaya. Les pongo estos 2 ejemplos para que vean que sí que ha habido crisis, pero estas crisis se han reconducido. El periodo de 45 años en el que nos movemos después de la democracia no es un periodo homogéneo. Al menos se puede hablar de 3 ciclos, un primer ciclo de las transiciones, un segundo ciclo
que se ha venido a denominar neoliberal, y el tercer ciclo denominado por lo que vino a ser el gran giro hacia la izquierda que se produjo con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela justo cuando estaba terminando el siglo anterior. Son tres momentos históricos que de alguna manera han servido para definir lo que pasaba en la política de América Latina y darnos una idea de que no es una constante, de que no podemos hablar de una línea constante. Pero algo que está ligado a estos ciclos es que los ciclos, a diferencia de los ciclos económicos, los ciclos políticos, en este caso, siguieron la pauta electoral. Es decir, los ciclos terminaron y empezaron gracias a procesos electorales. Esto me parece que es extremadamente importante y que refuerza esta idea de la democratización. Sin embargo, a partir del año 2013, las cosas empezaron a cambiar mucho en la región. Yo creo que hay tres elementos. Uno, ya lo acabo de decir, es el funcionamiento de las elecciones, y las elecciones traen cambios políticos, es decir, producen la idea de que la oposición puede llegar al poder, pero sobre todo hay dos cuestiones que me parece que fueron muy importantes. La primera cuestión tiene que ver con el fin del boom de las commodities. El boom de las materias primas termina, los precios del petróleo y de otras materias primas caen, y también cae la demanda asiática. Recuerden, China cambia su ciclo productivo y la demanda de materias primas disminuye. Entonces, esto tiene un efecto inmediato en las políticas de ingresos fiscales de los países de América Latina y, como consecuencia, los países de América Latina disminuyen sus políticas de gasto social. Y la segunda cuestión es la muerte de Hugo Chávez. Yo creo que la muerte de Hugo Chávez es muy importante para toda la región. Lo es para Venezuela, por supuesto, pero lo es para toda la región. Por una cuestión muy clara. La región tiene un problema, y esto podemos luego discutirlo, sobre todo desde la perspectiva de una visión europea, tiene el problema de su desintegración, ¿no? Es decir, de no lograr pautas de integración regional. Sin embargo, la etapa de Chávez fue una etapa especialmente promisoria para pensar que América Latina podía entrar en un proceso de creación. Evidentemente es el caso por ejemplo, de UNASUR y lo que va a suponer esto. Pero sobre todo algo muy importante es el caso del liderazgo de Chávez. Chávez fue un auténtico líder latinoamericano, fíjense bien lo que voy a subrayar, y sé que con el profesor Briceño aquí delante es por el conocimiento de causa, él posiblemente a lo mejor luego me dice otra cosa, pero Chávez fue el líder de América Latina más respetado por los diferentes países de la región, sin duda alguna, en la historia de la región. Fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, la capacidad de Chávez, de su liderazgo, en base a el carisma, pero también, evidentemente, en base al petróleo. Digamos, alguien tenía que pagar la fiesta y Chávez tenía dinero para pagar la fiesta, evidentemente. Pero Chávez fue un auténtico líder. Un líder incluso respetado por individuos de la derecha. Por ejemplo, Uribe. El colombiano Uribe, que estaba en las antípodas de Chávez, respetaba a Chávez. Bueno, la muerte de Chávez yo creo que contribuye claramente a cambiar el estado de la situación. De tal manera que la región empieza a entrar en un cambio a partir del año 13, y creo que el año 2018 es especialmente importante por los cambios que se producen en los dos países más importantes de América Latina, como son Brasil y México. Las figuras que son muy distintas, pero que tienen mucho de común, de Bolsonaro y de Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, lo que tienen en común es el culto a la personalidad, van a cambiar enormemente las cosas. Este es entonces
el escenario para poder hablar de la democracia fatigada. La democracia fatigada, y esta es mi propuesta conceptual, se da primero en un ámbito, como les he dicho antes, en un ámbito societal muy específico, muy concreto, en sociedades que han visto cómo se transformaban de manera exponencial a través de lo que podemos denominar la revolución digital. Digo de manera exponencial por la velocidad en que se va a producir este cambio, ¿no? Ese es el sustrato, y en este sentido esto es patrimonio también de lo que podemos ver en Europa. O sea que aquí hay un nexo para esta red de discusión de si lo que acontece en Europa en el ámbito de la transformación exponencial digital es equiparable a lo que está pasando en América Latina, ¿no? Y esto nos lleva al estudio de las brechas digitales, etcétera, etcétera, que es un tema, por otro lado, apasionante. Pero, ¿cuáles son, en sentido estricto político, los elementos de la democracia fatigada? Desde la perspectiva de la democracia, el propio mantenimiento de la democracia. Es decir, América Latina en ningún momento, salvo el caso venezolano y de la mano el caso nicaragüense, América Latina no ha visto quebrarse la tradición democrática. Es decir, los procesos electorales se han seguido manteniendo en toda la región, y ahora les daré muy rápidamente datos para que veamos que esto es así, porque primero ha habido alternancia razonable. Fíjense ustedes, en las últimas elecciones de todos los países de América Latina, salvo Paraguay, Brasil y Nicaragua, es decir, en 15 países ha habido alternancia. Dicho de otra manera, la oposición ha llegado al poder. Segundo, la participación electoral está sostenida, no hay una caída, no hay un derrumbe de la participación electoral. El caso más significativo en términos comparados podría ser el caso chileno, pero en Chile se produjo una caída electoral porque cambió la ley electoral. Pasó de ser obligatoria a ser voluntaria. Pero cuando ha vuelto a ser obligatoria, por ejemplo, en el pasado plebiscito de hace 2 meses, la participación electoral ha vuelto a ser en los niveles históricos del 80%, superior al 80% de siempre. Tercero, el activismo judicial, que puede tener una lectura, evidentemente, que tiene una lectura política, evidentemente, en mi opinión, es un factor de validación de la democracia. Y hablo en términos muy generales. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es funcionando el poder judicial, cosa que no había funcionado prácticamente nunca en la historia de América Latina. Fíjense ustedes, nunca en la historia de América Latina tantos presidentes han estado en la cárcel o enjuiciados. Repito, no digo que no se pueda usar políticamente lo judicial, pero lo que estoy subrayando es que el Poder Judicial ha tenido un espacio político. Luego, también les aportaré evidencia de esto. La evidencia de los índices de evaluación de la democracia es positiva, es favorable en América Latina, ¿no? Y finalmente recalcar las irregularidades de Venezuela y de Nicaragua. Bien, por esto hay democracia. ¿Por qué esta democracia es fatigada? 2 cuestiones. Primero, porque hay un malestar popular. Un malestar popular con la política, con la democracia. Y esto lo vemos, primero, en las encuestas de opinión pública, con datos de muy baja confianza institucional y con datos de crecimiento en la insatisfacción de la democracia. Cualquier barómetro, el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, lo pone de relieve. Tercero, se ha incrementado el índice de percepción de la corrupción. Fíjense que no digo que hay más corrupción, pero sí que hay más percepción. Y en cualquier caso, Odebrecht, el famoso caso Odebrecht, salpicó a todos los gobiernos de América Latina. Y finalmente,
hay una autoconciencia de la desigualdad, como les decía, y de la crisis de las expectativas. Todo esto hace que la gente esté con mucha frecuencia en las calles. Lo estuvo en distintas marchas a lo largo del año 2019, es decir, el año previo a la pandemia, y lo ha estado en el presente año. Y segunda cuestión, hay una crisis en la representación política. Es decir, sobre todo en el ámbito de los partidos políticos. Y aquí enlazo con lo que les decía a propósito del trabajo de Peter Mayer para los casos europeos. Hay coincidencia en América Latina con Europa en tres factores: alta volatilidad, baja identificación partidista, es decir, las personas cada vez se identifican menos con los partidos políticos, y cuando se identifican con un partido político, su identificación dura muy poco tiempo. Y tercero, hay un crecimiento del número efectivo de partidos, es decir, hay una fragmentación de los partidos. Pero a ello hay que añadir, y que me parece que es algo absolutamente fundamental, los efectos del presidencialismo. Es decir, los efectos del presidencialismo, el presidencialismo conspira contra la idea de la representación partidista, porque se trata de elegir a una persona. Y se trata de elegir a una persona, por consiguiente, personalizando el juego político, ¿no? Mis colegas brasileñas y brasileños me indicarán que si algo no estuvo presente en las elecciones pasadas en Brasil fue una discusión programática, ¿no? Es decir, era una discusión personalista. Y segundo, porque el personalismo, y esto ya lo dijo Juan Linz, es un juego suma cero. Quien gana se lo lleva todo. Todos sabemos quién es el presidente actual de Colombia, el señor Petro. Las elecciones de Colombia se dieron hace 5 meses. Nadie recordamos el nombre del perdedor de esas elecciones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, ese escenario, entonces repito, sociedades líquidas, con democracias que funcionan razonablemente desde la perspectiva electoral, con una fuerte sensación de malestar en las sociedades y con una crisis de la representación política, sería mi propuesta intelectual, diríamos, para hablar de la democracia, para hablar de la fatiga de la democracia. Aquí voy a pasar muy rápido. Miren, esta es la alternancia electoral en América Latina. Fíjense que ha habido 151 posibilidades, es decir, 151 elecciones presidenciales en toda la región, y ha habido alternancia en 88 ocasiones. Es decir, Adam Preborsky está feliz con estos datos, ¿no? Porque se produce la alternancia. Fijaros, cuando vemos la POP, el apoyo a la democracia en 15 años ha bajado exactamente 10 puntos, ¿no? Cuando vemos el Latinobarómetro, cuando la famosa frase de la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, fíjense, estamos en los valores más bajos de la serie desde el inicio del Latinobarómetro, ¿no? Estamos por debajo ya del 50%, algo que no había pasado antes, ¿no? Y fíjense, la línea roja, el nos da lo mismo, está en valores del 27%. Esto les pongo para que vean que es muy diferente por países, evidentemente, ¿no? O sea, porque yo estoy trabajando con medias y aquí hago un poco de trampa en el sentido de hablar de toda América Latina, cosa que he dicho antes, que es una región absolutamente heterogénea, ¿no? Cuando vemos la participación electoral en América Latina, vemos cómo se mantiene bastante estable y solamente hay casos de derrumbe en Venezuela, en las últimas elecciones presidenciales, como pueden ver, o en el caso de Chile, por lo que yo les había explicado. En el resto de los países, digamos, el continuismo es bastante notable, ¿no? Las diferentes formas de medir la democracia
sean Freedom House, The Economist Intelligence Unit, el índice de transformación de Bertelsmann, nos señalan esto, que América Latina, con los datos del año 21, los países de América Latina, si integramos los 3 índices que yo les he dicho, hay 4 grupos de países, ¿no?, que se diferencian bastante, pero que, digamos, la línea del 1, perdón, la línea del 0, lo que está situado a la izquierda del 0, es claramente mayoritario de lo que está situado a la izquierda del 0, a la derecha del 0. Es decir, hay más países claramente democráticos, ¿no?, que países poco democráticos. Para 2021 no eran suficientemente democráticos Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Es decir, estoy refiriéndome a seis países. El resto de los países se podían configurar como países democráticos. Y dentro de esos países democráticos, Costa Rica, Uruguay o Chile eran perfectamente asimilables a las democracias, por ejemplo, del norte de Europa, ¿no?, de acuerdo con estos estudios. Y por otra parte, el índice de transformación, el proyecto Variedades de la Democracia, vaya una más para atrás, una más para atrás, ahí. El índice el proyecto Variedades de la Democracia es un esfuerzo que hace la Universidad de Göteborg, en Suecia. Ya lleva 10 años trabajando sobre esto. Lo que hace la Universidad de Göteborg es dividir o distinguir 5 tipos, 5 variedades de la democracia en virtud de qué parámetro teórico pesa más, ¿no? Y se habla de democracia electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria, ¿no? Esto nos ayuda bastante para cuando hablamos de que tenemos problemas de la democracia, decir, bueno, pero ¿dónde tenemos problemas de la democracia, ¿no? Entonces, que sepan que existe este proyecto, si no estaban familiarizados con él, avanzamos. Ahí. Para darse cuenta de este gráfico, ¿no? Alguien que no conociera absolutamente nada de América Latina, este gráfico es perfecto. Porque en este gráfico están las 5 variedades de la democracia que les he dicho y la media de todas las variedades, que es el trazo oscuro, ¿no? El trazo oscuro continuo, ese es la media. Y que, si se dan cuenta, ¿qué nos dice este gráfico? Nos dice que hay un momento exitoso de la democracia, si se dan cuenta, entre 1978 y aproximadamente 1992, suben todas las variedades de la democracia, es decir, lo que le planteaba antes, la idea de Huntington es verdad, la tercera ola ha llegado a América Latina y ha llegado con mucha fuerza. A partir del año 92, la democracia se estabiliza, pero fíjense ustedes que a partir del año 2013 empieza un suave deterioro. Este es el gráfico que a mí, digamos, me produjo la idea de hablar de la fatiga. Es decir, estábamos en una situación que no es de quiebre, no es de derrumbe, pero sí que es de debilitamiento, de fatiga de la democracia. Bien, entonces, de ahí que entonces tengamos nuestro mapa conceptual, ¿no? De por qué y dónde estábamos y demás. Bien, ahora bien, esto podía ser válido para 2019. Es decir, o si quieren ustedes, para enero del año 2020, cuando América Latina empezaba un nuevo ciclo electoral, ¿no? En muchos países, y esto lo que voy a centrarme ahora ya en la última parte de mi exposición, es qué pasa en América Latina a partir del año 2020, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero que sabemos es que el año 2019 había sido un año decisivo. Había sido un año decisivo porque en América Latina se había producido el final de un ciclo electoral en el que habían pasado cuestiones importantes, ¿no? Ya les he señalado, para mí las 2 cuestiones más importantes van a ser la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, pero inmediatamente el año siguiente va a llegar otra persona que es muy importante como una suerte de icono de popularidad, que es Nayib Bukele en El Salvador, en el año 2019.
2019. Pero además, la región está efervescente políticamente. En Colombia, la izquierda ha ganado las elecciones municipales. Las elecciones bolivianas, recuerden ustedes, se han anulado. Hay una suerte para algunos de golpe de Estado contra Evo Morales, para otros simplemente una presión popular porque Evo Morales había insistido en querer presentarse contra la opinión de un plebiscito que se había dado en el país. En fin, el año terminaba turbulentamente, pero el año siguiente, y esto nos va a permitir plantear si estábamos comenzando un nuevo ciclo político, ¿no? El nuevo ciclo político podía deberse, por un lado, al lastre, al legado de esta democracia, de estas democracias fatigadas, porque empezábamos a encontrar unos elementos que no estaban claramente presentes antes, ¿no? Para mí, el más importante era la banalidad partidista, es decir, la debilidad de los partidos políticos, pero también la presencia de las Fuerzas Armadas de una manera diferente en el poder. Las Fuerzas Armadas en América Latina, después de la transición a la democracia, habían tenido un papel bastante marginal, pero precisamente tanto Bolsonaro como Andrés Manuel López Obrador van a apostar por una presencia de las Fuerzas Armadas diferente en la política. De hecho, como ustedes saben, Bolsonaro va a nombrar a varios miles de cargos de confianza para puestos en la administración civil a militares. Y Andrés Manuel López Obrador va a delegar todo lo que supone el entramado de la política de seguridad y demás en las Fuerzas Armadas, que incluso van a convertirse en constructoras de aeropuertos o constructoras del Tren Maya, de proyectos, digamos, de infraestructura, de infraestructura civil. Y ahí debemos, sobre todo, subrayar lo que son las bases socioculturales de la vida política. Repito, al amparo de la expansión digital. Primero, las bases socioculturales de sociedades profundamente desiguales, de sociedades donde la desigualdad que parecía que había sido reinvertida en la década anterior había vuelto a una senda de crecimiento brutal, y a la aparición de una política de lo identitario, ¿no? No digo que aparición como algo novedoso, pero sí en la insistencia de lo que van a ser las bases de las identidades múltiples, que van a tener, si se quiere, su momento álgido en la discusión, y esto voy a volver ahora, de constitucional del proceso chileno, ¿no? Estamos en escenarios, además, también de fuerte individualismo, si quieren ustedes, por usar otra palabra que está muy de moda, de fuerte singularidad, ¿no? Y, finalmente, también en un ámbito de psicopolítica digital, ¿no? Activismo digital, polarización, etcétera. En este nuevo orden económico, que, repito, sigue siendo muy importante. Piensen en lo innovador que tiene este orden económico en la medida en que el principal activo de la economía son los datos, ¿no? Por eso podemos hablar de dataísmo, ¿no? Es una economía basada en la extracción de los datos o en datos que de manera absolutamente libre, generosa, etcétera, estamos constantemente dando a las grandes organizaciones o las grandes empresas que aparecen bajo esos nombres de GAFAM de lo digital. Bien, entonces, 2020, el mundo cambia, la crisis de la COVID-19 va a tener, sobre todo, una implicación muy grande en América Latina. En términos de los datos agregados, y siempre es difícil manejar los datos de la COVID, pero América Latina fue la región más golpeada del mundo, posiblemente, o sin duda alguna, precisamente por las condiciones de desigualdad y las condiciones de penuria y de informalidad de sus sociedades, y esto tuvo unos efectos
enormes, ¿no? En primer lugar, yo creo que contribuyó a reconfigurar el papel del Ejecutivo. Yo creo que todos los ejecutivos en la región, como ejecutivo, no como los individuos al frente del Ejecutivo necesariamente, pero como Ejecutivo se reforzaron porque los poderes se concentraron en el Ejecutivo, ¿no? Y de alguna manera esto pavimentó un escenario para consolidar aún más este presidencialismo que tanto me preocupa, ¿no? Por otro lado, la globalización quedó de alguna manera profundamente debilitada y América Latina me parece que entra en un escenario, y esto también puede ser una buena cuestión para discutir en la red, fuera de foco, ¿no? Es decir, hoy América Latina no cuenta, digamos, en los foros mundiales y en la propia vinculación de algunas de sus economías con China hace esto que sea todavía mucho más complicado, ¿no? Fíjense, porque el otro día en un artículo en el boletín de tecnología del diario El País hace apenas unas semanas, tomé estos datos, porque cuando estamos hablando de la revolución digital, lo decimos, es una frase, ¿no? Revolución digital. Pero fíjense, estos datos, solo les pido que le dediquen 20 segundos lo que sucede en Internet en un minuto. Es decir, en un minuto está viendo 231 millones de correos electrónicos, hay 5,9 millones de búsquedas en Google en un minuto y hay 347.000 tweets en un minuto. Y lo interesante es que hay capacidad para sacar los datos de todo eso, sacar los datos de quién, cuándo, cómo, por qué está haciendo estas búsquedas, estas capturas, mandando estos mensajes, ¿no? Bien, entonces, y ya voy concluyendo, 2021-2022, y este es el argumento de un libro que estamos cerrando estas semanas, sobre las elecciones en América Latina, es de alguna manera promisorio, ¿no? Las elecciones presidenciales que se han celebrado, salvo las del caso nicaragüense, como les he dicho, muestran un resultado que uno podría decir o de subrayar que es un resultado conocido, que no nos debería sorprender. Si se dan cuenta, hay 4 factores que están presentes en estas elecciones. El primer factor tiene que ver con el de ingobernabilidad en el sentido de poderes ejecutivos y legislativos que chocan, ¿no? Es decir, donde los ejecutivos no tienen capacidad de controlar el legislativo. Me refiero, repito, de los 2 últimos años, ¿no? Por citar las 2 últimas elecciones habidas en los 2 grandes países como son Brasil y Colombia, ni el señor Petro ni Lula va a tener mayoría en el Congreso. Tienen que elaborar coaliciones. Segunda idea, en un universo partidista absolutamente, repito el término, banalizado. O si quieren, diluido, donde las identidades son tremendamente débiles, ¿no? Entonces, por consiguiente, el pacto es mucho más difícil, porque yo tengo que pactar con individuos, ¿no? Entonces, la primera y la segunda idea me refuerzan la idea de personalización. Y esa idea de personalización me lleva a una hipótesis que es que esa idea de personalización está en la base de del famoso término de polarización, ¿no? Y hoy hablamos de polarización afectiva, no hablamos de polarización ideológica. Hablamos de una polarización afectiva por la que los individuos emocionalmente se vinculan a otros individuos, ¿no?
Y por consiguiente, en un escenario, digamos, iría en relación con lo que estoy diciendo, donde las campañas electorales juegan un papel absolutamente fundamental. Ustedes pueden decir, bueno, pero esto es un tema ya viejo, por supuesto, o sea, no es nuevo que las campañas electorales, pero hoy las campañas electorales, y entonces entro con la cuarta característica, es que las campañas electorales tienen un procedimiento absolutamente diferente, ¿no? Es decir, la posibilidad de recibir yo un mensaje segundos antes de entrar a la sala donde están las urnas para depositar mi voto es una realidad, es una evidencia, ¿no? Bien, entonces, aquí las dos siguientes láminas son láminas que tienen que ver un poco con un pantallazo para que vean, digamos, el actual escenario de América Latina en torno precisamente al tema de la presidencialización, ¿no? Fíjense, aquí he tomado en la columna de presidentes los presidentes y he puesto en rojo los presidentes que, de acuerdo con nuestra investigación en Salamanca de Pela, los diputados los sitúan en la izquierda, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, exactamente la mitad de los presidentes están situados en la izquierda. Digo exactamente la mitad porque si bien hay un presidente, digamos, complicado de situar ahí, que es el presidente de Perú, Pedro Castillo, ¿no? Porque formalmente podría uno ubicarle en la izquierda porque cuando fue elegido, lo fue elegido por un grupo de expresiones de izquierda, pero evidentemente su quehacer desde que llegó a la presidencia no indica que sea un presidente de izquierda. Entonces, por eso lo pongo en entredicho. Pero el resto de los presidentes tenemos una región absolutamente fracturada. Eso sí, los principales países en términos demográficos y en términos económicos de la región están en manos, diríamos, de presidentes que se sitúan en la izquierda. El año de nacimiento me parece que también es una variable interesante. Piensen que 1962 es el año de nacimiento promedio de los presidentes de América Latina. Es decir, los presidentes promedio de América Latina hoy tienen 60 años. ¿No? Cuando las sociedades de América Latina, el promedio de la edad de las sociedades de América Latina tiene casi 20 años menos. Esto me parece un tema interesante, ¿no? Tercera cuestión, la experiencia política previa. Fíjense que solamente, precisamente el presidente de Perú es el único presidente que no tenía experiencia política previa. En el resto de los casos tienen de una manera o de otra experiencia política y en algunos casos, exactamente en 8 casos, tienen mucha experiencia política previa. Es decir, no hay outsiders en la política latinoamericana. Todos los presidentes han sido elegidos de manera directa y, como ven ustedes, estamos en el peor momento ahora mismo en las relaciones de género en términos presidenciales. Solamente hay una presidenta una mujer presidenta entre los 18 países de América Latina. Y segundo gráfico, solo quiero que se fijen en la cuestión de... en dos cuestiones, sobre todo. Me interesan, bueno, hay varias cuestiones, pero sobre todo 2 cuestiones. Primera, fíjense, el promedio de candidatos presidenciales es de 10. ¿No? Hay países como Costa Rica donde hubo 25 candidatos presidenciales. Y recuerden que Costa Rica está situado dentro de los 3 países con mejor calidad de la democracia. Y hubo 25 candidatos presidenciales, ¿no? Esa es una cuestión que quiero que vean, ¿no? ¿En qué medida la presidencialización incentiva esto, ¿no? Segundo, fíjense la concentración porcentual de los 2 primeros candidatos más votados en la primera vuelta, ¿no? Si hubiera una clara polarización, esta concentración sería muy alta. Y si se dan cuenta, ¿no? Por encima del 90%, que sería una concentración muy alta, solamente hay 2 países. Bien es cierto que a partir del 85%
1% se suman más países, pero la mayoría de los países no tienen una alta concentración. Tercera cuestión. Cuando vemos la diferencia entre el primero y el segundo y nos fijamos en lo que pasó en las elecciones presidenciales brasileñas, donde la diferencia fue de 1,8%, nos damos cuenta que hubo dos países donde las diferencias fueron mucho más pequeñas, como es el caso de Uruguay y el caso de Perú, donde la diferencia entre el primero y el segundo fue muchísimo más pequeña. ¿De acuerdo? Y luego ya pueden ver ustedes la columna de la participación electoral a propósito de lo que les decía antes, de cómo la participación electoral se ha mantenido en un promedio en torno al 76% de la región. Bien, estos serían datos para tener una foto del panorama actual. Y ya termino. Creo que la agenda política latinoamericana, en el ámbito y en lo que he llamado escenario de democracias fatigadas, requiere de que pensemos 5 cuestiones. La primera es el presidencialismo. Esta es una polémica académica vieja, es una polémica ni más ni menos de los años 80. En Brasil, por ejemplo, el líder intelectual de esta polémica fue Bolívar Lamounier, ¿no? Y la escuela de Juan Linz, de alguna manera. O sea, y en Brasil, ojo, Brasil fue el único país de América Latina que en el proceso constituyente consideró la posibilidad de optar por el presidencialismo. Y esto se sometió a un plebiscito y el plebiscito lo rechazó. O sea que el único país donde seriamente se debatió este tema fue Brasil. Pero, como mis colegas brasileños conocen, en Brasil surgió un término que es el de presidencialismo de coalizado, ¿no? Es decir, había un presidencialismo, pero el presidente estaba obligado a construir una coalición. De alguna manera había una parlamentarización del sistema. ¿De acuerdo? Y esto tuvo sus consecuencias. Alguien dirá positivas, otras personas dirán negativas, con el juicio político a Dilma Rousseff, ¿no? Porque se actuó de una manera parlamentaria en un país presidencial. Pero, por eso el tema es muy delicado y el tema es muy importante. Pero yo creo que requiere volverse a plantear. O sea, es un tema que debe plantearse, que debe debatirse. Que la academia, y yo creo que como agenda, precisamente para esta red, donde hay parte europea y parte latinoamericana, este sería un tema de discusión. Segundo, partidos, crisis de partidos. ¿Esto significa que los partidos se van a acabar? Yo no lo creo. Llevamos diciendo y hablando de la muerte de los partidos políticos 100 años o más. Lo que es evidente es que van a cambiar. Y van a cambiar en un escenario, como les he dicho, de identidades múltiples, es decir, donde la identidad partidista hoy es una más de las identidades que las personas tenemos. Y antes, la identidad partidista era, a veces para muchas personas, la principal identidad. Antes era liberal a muerte, será comunista a muerte, de por vida. Esto ha desaparecido. Entonces, los partidos van a tener que convivir con un escenario de identidades múltiples. Y entonces esto nos obliga también a repensar el papel de los partidos, de los partidos políticos y de esta volatilidad, ¿no? De esta sociedad, a su vez líquida, que como en un supermercado compra productos y cambia productos, cambia las etiquetas, etc., ¿no? Tercera cuestión es la pregunta si habrá un legado de lo que ha ocurrido en Chile, del proceso constituyente de Chile. ¿Qué temas estuvieron en el proceso constituyente chileno? Paridad, en primer lugar. Ecología, en segundo lugar. Derechos sociales, en tercer lugar. La cuestión identitaria, en cuarto lugar. Y la reapertura de la ingeniería constitucional. En el caso chileno era, recuerden, quitemos el Senado, por ejemplo, o descentralicemos más el país. Bueno, estos eran los 5 temas. Yo creo que esos 5 temas van a impregnar la política latinoamericana
está impregnando. Esto ya se está discutiendo en Perú, se está discutiendo en Colombia, ¿no? Y yo creo que tiene un largo alcance, ¿no? Pero además, las otras lecciones, si quieren, son lecciones desde una perspectiva más académica, son las lecciones del propio proceso. Recuerden, gente en la calle, gente que quema el metro de Santiago, que invade las plazas y que recibe una respuesta de la clase política en clave de les he escuchado, les hemos escuchado, vamos a convocar un proceso constituyente. Es decir, la participación en la calle, el control de la calle tiene una respuesta política en clave de proceso constituyente. Y este proceso constituyente rompe con la tradición electoral chilena y crea un nuevo sistema electoral por el que un porcentaje muy importante de independientes llegan a la Asamblea Constituyente. Es decir, continúa la idea de la participación, ¿no? De una democracia participativa, no de la democracia representativa a través de los viejos partidos. Este Parlamento trabaja durante un año y logra consensuar un texto. Y este texto es repudiado mayoritariamente por la población. O sea, yo creo que el círculo es perfecto para pensar, para hablar sobre democracia representativa, para hablar sobre democracia participativa, para hablar de movimientos sociales, etcétera, para hablar de políticos profesionales, etcétera. O sea, yo creo que es un cóctel fabuloso para eso, ¿no? Cuarta idea. Bueno, la política se tiene que acomodar, se acomoda ya a lo digital. La política es digital. Lo saben quien se presenta en unas elecciones. Hoy yo puedo presentarme a una elección y lo único que tengo que tener es un buen manager que me lleve mi oferta digital, que me lleve mis redes sociales y que me lleve mi oferta digital. Y eso es suficiente, ¿no? Eso es suficiente. Siempre y cuando, claro, la normativa institucional permita este tipo de candidaturas. Es decir, aquí las instituciones, las reglas, juegan un papel muy importante. Si yo apuesto por lo individual, yo voy a tener un escenario de individualización, de atomización completa. Y para ello, la única manera que yo tengo es, no digo esa expresión, esa vieja expresión española de poner puertas al campo, porque es muy difícil, ¿no? Sabemos que limitar, pero las instituciones tienen un papel que jugar, ¿no? En un escenario en el que estamos absolutamente dominados por esta lógica, vuelvo a repetir, de la singularidad, del consumo y demás, ¿no? Y una lógica de competencia también, evidentemente, ¿no? Es decir, en ese sentido, como diría de aquí Fernando Escalante, en su libro de hace muy poco tiempo en el Colegio de México sobre el neoliberalismo, comparto su idea, el neoliberalismo en términos culturales ha triunfado, en términos de lo que supone la competencia, ¿no? Y el papel de esta forma de articulación, participación, expresión del yo, etcétera, que son las redes sociales, ¿no? O sea, y esto que va a una velocidad tan dinámica como es ahora mismo los cambios que está habiendo en Twitter y demás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto me parece que es absolutamente fundamental y que es una parte sustantiva de esta agenda de la democracia fatigada. Y por último, ¿qué va a ser de la globalización? ¿Qué va a ser de los efectos de la guerra en Europa? ¿Qué va a ser de los efectos del papel de China? ¿Qué va a ser de los efectos de la soberanía tecnológica? Es decir, hoy la soberanía está, repito, está en los datos y los datos están en la nube, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se articula en una nueva matriz política? Bueno, hasta aquí entonces les dejo con estas inquietudes, con estas preocupaciones y muchísimas gracias.